Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hay un filósofo catalán, José Antonio Marina, que está en el grupo de los que deberían ser catalogados de pensadores mejoradores. Vieron que hablamos en la editorial de esto. Y tiene un último ensayo que se llama Historia Universal de las Soluciones. Es una reivindicación de la política para que los dirigentes aprendan a resolver problemas y no confundan el trabajo que les ha sido encomendado con ciertos automatismos perversos que tiene el poder. De ahí se plantea cómo tendría que ser la educación del político para su labor y para que ésta sirviese efectivamente para resolver los problemas. Para dar respuestas, dice Marina, es imprescindible entender cuáles son los problemas que podrían calificarse de universales. Y ahí en el ensayo identifica 8, van desde el valor de la vida humana a la relación con los débiles, la relación del individuo con la tribu o el poder, ya sea su titularidad, sus límites, la participación en él. Probablemente si la negociación, la paciencia y la comprensión guiasen a los políticos para buscar una solución a los problemas, sin pretender aplastar al oponente, como le gusta decir a Trump, el prestigio de la política y de los políticos sería otro. Ellos deberían ser los primeros interesados en evolucionar en ese sentido correcto al que nos invita a pensar José Antonio Marina. Y hoy nosotros convidamos a Alejandro Racé, que es médico psicoanalista y magíster en ciencias políticas. Miren qué buena conjunción para que nos ayude a pensar en el tema de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. Mira, yo te diría que sabiendo que escuchaste el arranque del programa y esta introducción, hay una pregunta disparadora para hacerte y, por supuesto, anda por los carriles que creas necesarios. Pero esa pregunta sería, ¿cómo hacer para que un político no empeore las cosas? Qué pregunta, porque vos sabés que cuando te escuchaba, Sergio, yo pensaba, una pregunta que tiene que ver con esto, que es ¿cómo hemos llegado a esto? Porque me parece que algo de eso está en tus palabras, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar esta situación sin hacer una mínima evaluación de por qué tanta gente de alguna manera elige este camino como una opción, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer también en relación a la política, pues yo te diría en términos, por lo menos de lo que son las democracias atlánticas, digamos, lo que es como concebimos la política en las sociedades democráticas, claramente hay una desazón y hay una búsqueda de determinados discursos como el que vos describías que son particulares, ¿no? No solo en la Argentina, ¿no? Hablaste de Trump, con Bolsonaro, Italia, es decir, hay como una desazón y una búsqueda de discursos que en un sentido simplifican mucho los problemas, haciendo una enorme exaltación de los conflictos, pensando en esto que vos hablabas de este artículo de este filósofo catalán, ¿no? Alejandro, cuando decís hay una búsqueda, ¿de quién es esa búsqueda? Mira, yo creo que todos los seres humanos estamos condenados a investir, a buscar. No hay posibilidad de una situación humana sin una búsqueda. Ahora, esas búsquedas son extremas, digamos, tenemos un abanico de posibilidades de búsqueda, pero yo creo que todos, el presidente también, buscan algo. Habría que ver de qué manera y qué es lo que buscan, pero la búsqueda, yo te diría, es universal. Sí, pero vos aludías a una búsqueda determinada, a esta búsqueda de estos discursos que desunen, a estos discursos que caracterizamos previamente. Te lo pregunto porque muchas veces en el ejercicio del periodismo, en diferentes equipos, nos hemos preguntado
si es importante o si es nuestra función ser o atender esta búsqueda general que nadie sabe definir muy bien de lo que significan las audiencias en general, y dar lo que la gente quiere, entre comillas, o nosotros como periodistas, sin tanto responsables del discurso y de la conversación pública, no proponer una temática, un lenguaje, un modo de decir adecuado. Porque si no es lo de la cancha, ¿viste? Lo ponemos en la política, lo ponemos en los medios de la comunicación, y a mí me parece que no todas las personas están buscando esa cosa tan ramplona que aparece en el registro público, ¿no? Sí, está buenísimo lo que vos decís ahora. Yo te diría cómo se posiciona uno ante determinadas búsquedas muy destructivas, ¿no? Porque cuando yo te escuchaba recién, pensaba en esa frase de Nietzsche, ¿no? Aquellos que quieren destruir y no inventarse a sí mismos, esos son mis enemigos, decía, ¿no? Ahora, fíjate que también, más allá de los deseos que uno tiene, tenemos la obligación de pensar qué buscan aquellos que quieren destruir, porque hay una búsqueda ahí. Y en términos de lo que vos planteabas de los medios de comunicación, incluso ahora podríamos plantear el discurso de las redes, ¿no? Porque sí, yo pensaba, bueno, si en nuestra juventud y adultez los medios de comunicación y toda la, te diría, la tematización de qué tipo de discurso generaba la televisión, por ejemplo, en su momento, ¿no? Cuando se planteaba que había que pensar una audiencia de un nivel intelectual de 10, 11 años, y todas las elucubraciones que se hacían para elevar y la responsabilidad de los medios y la televisión en ese momento, yo te diría, ¿y qué edad tiene la audiencia de las redes en términos emocionales? Yo te diría, tal vez en términos emocionales es mucho más inmaduro, porque las redes generan un tipo de respuesta y de conformación de placer y destructividad mucho más primitiva todavía que la televisión. Entonces, en ese sentido yo te diría que tu planteo es fantástico, pero es algo global que tenemos que ver cómo y quiénes son los encargados de generar un discurso menos destructivo. Eso justamente. Esto es algo global, ¿no? Eso justamente. Estamos hablando, si recién te enganchás con Alejandro Racé, que es médico psicoanalista y magíster en ciencias políticas, y estaba analizando Alejandro y nos decía, pensemos aquellos quiénes son los que quieren destruir, y yo te propongo, para seguir avanzando en la conversación, y los que quieren construir, si pensamos un poco en ellos. Bueno, es que el camino del amor para el ser humano es un camino mucho más complejo, Sergio. Es decir, no se llega al amor por una suerte de inmanencia humana. Como vos planteabas, hay una construcción mixta, vos lo ponías en términos del ambiente, pero podríamos ponerlo en términos de la cultura en la cual cada cual se conforma, ¿no? Desde el discurso de los padres, la escuela, las instituciones, es decir, una serie de entramados que forman a donde caemos los seres humanos más allá de nuestro nacimiento biológico, que va conformando distintas alternativas a nuestra vida, si querés, instintiva. Sí. Y digo lo instintivo porque el instinto puede ser enormemente destructivo o enormemente constructivo. Son distintos destinos de una misma fuerza, podríamos decir. Ahora, eso que vos planteas, que es la construcción o la idea del amor, ¿no? Que no es una idea en lo personal que yo tenga romántica, en el sentido de que creo que se llega ahí por una serie de adquisiciones, y la adquisición que uno fundamentalmente adquiere es darse cuenta que el otro, aparte de ser objeto, hay que cuidarlo, porque no es por una cuestión de generosidad, sino que eso es una cuestión que implica no enfermar, ¿no? Es decir, uno trata a los otros como se trata a sí mismo, uno trata al medio ambiente como se trata a sí mismo, y esa constitución de cuidar al otro, es decir, de no fagocitarlo, no canibalizarlo, no destruirlo, es una manera que uno llega porque se da cuenta de que eso preserva una vida mucho más rica.
pero no es exclusivamente por generosidad que uno lo hace. Alejandro Racé esta mañana nos ayuda a pensar. Él es médico psicoanalista, magíster en ciencias políticas e integra la comisión directiva del Club Político Argentino. Quiere decir, es una persona que constantemente se está preguntando lo que nosotros planteamos esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Marina. Estaba tomando... Hola Marina. ¿Cómo estás? Encantada. Estaba tomando estos conceptos que decís del amor, del cuidado del otro, de la empatía, y pienso, ¿qué político podría estar cerca de esto? Y si hay una estructura como ya establecida, muy difícil de romper, en esta concepción que tienen los políticos, casi muchas veces una vez de utilización justamente del otro, de manipulación, de ver cómo llego para mis propios fines en general. Uno ve un poco esto en la política, salvo raras excepciones. Sí, bueno, hay varias y muy honrosas excepciones, sin duda, pero yo no sé si solo en la política, es decir, tal vez tendríamos que extenderlo al poder, ¿no? Eso, sí. Por supuesto que la política, claro. Claro, sí, digo, obviamente la política como búsqueda de poder favorece mucho esto que ustedes plantean, pero no diría que es exclusivo de la política, o por lo menos no de la política como la entendemos, porque política puede haber en una reunión de consorcio, en una empresa, claro, en una institución, correcto. es decir, no es inherente, digamos, a los políticos, para ponerlo en esos términos. Ahora, es cierto que allí se favorece, pero mira, yo me quedaba pensando en dos cuestiones que ustedes plantearon, que es, en términos del poder, allí te diría, efectivamente el otro queda muy objetizado en el más común de los casos, cuando el poder concibe al otro no solo como un instrumento, sino con un objeto, es decir, no solo poder, sino poder para qué. Y eso, hay momentos de la historia de la humanidad que se han logrado, pero ahí vuelvo al tema del amor, ¿no? Si vos tomás la idea esta de no nos une el amor sino el espanto, yo diría que es al revés. Dado que el espanto existe, dado que los seres humanos somos en determinadas situaciones indefensos, que nos podemos enfermar, que solos nos sentimos muchamente desvalidos, inventamos la mejor alternativa, que sería una vida comunitaria o el amor, o si querés el lazo social, para ponerlo en términos más amplios. Pero justamente porque sentimos que estamos indefensos frente a fuerzas que nos superan. Por eso aceptamos que la mejor alternativa es ese lazo, o ese lazo afectivo, o el amor. La pregunta es, ¿quiénes tienen eso? Y yo te diría, ahí hay algo que ustedes en algún momento hablaron de perversión. La idea de el que tiene poder es también la ilusión de ser inmortal, de no ser tocado por esa indefensión. Bueno, de hecho, entonces, muchas veces cuesta alargarlo, ¿no? Que se quieran correr un poco y dejarle lugar a otro. Y porque nadie quiere sentirse indefenso y desvalido. Solo aquellos que aceptan esa situación y toleran construir, salen de ese discurso, si querés, entre comillas, perverso. Ahora, es cierto que aquellos que sostienen su vida exclusivamente en la búsqueda de poder, se acercan más a ese lugar perverso, porque es una manera de sostenerse, muy rudimentaria, muy destructiva, pero bueno, es lo que sostiene, como te digo, mucho del discurso político, más allá de los políticos, ¿no? Hay llamados a esta hora, 8:34 de la mañana, para Alejandro Racé. Alejandro, buen día, Karina te saluda, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Alejandra de Morón pregunta, ¿por qué crees, Alejandro, que no hay vocación de los políticos para transformar el mundo? Algo tan sublime y básico pareciera que no aparece. Vocación para transformar el mundo. Es tan bello eso, ¿no? Que uno dice, si yo tuviese la oportunidad, ¿no? ¿No te parece que el que está del otro lado escuchando hoy la radio dice, si yo tuviese la oportunidad? ¿No es sublime, como dice el oyente? Y lo que pasa es que, mira, yo no sé si ustedes vieron una noticia, a mí me llamó la atención, que es que Meloni, en Italia, es como una fanática de Tolkien y El Señor de los Anillos. Hay una discusión. Me llamó la atención esta noticia, se las quiero plantear a ustedes. Dale. A ver cómo lo ven, porque
que había una muestra, ella está recortando todos los fondos de cultura, etcétera, pero había puesto mucho dinero en una muestra de Tolkien porque ella tiene toda una visión de la obra de Tolkien como muy fundacional, ¿no? Sí. Como ven, cada político tiene sus fundaciones. Sí. Pero te decía esto cuando me hablabas, porque me venía la idea del Señor de los Anillos sobre el tema del el anillo y el poder. La pregunta es, pero nosotros, si tuviésemos ese anillo, si nosotros tuviésemos ese poder, ¿seríamos distintos? ¿Nos comportaríamos de una manera distinta en términos de lo que hablábamos recién, en el sentido de la indefensión o la inmortalidad? Y yo te diría, bueno, uno aspira que sí, pero hay que tener con qué sostener esa incertidumbre, y no todos lo tienen, y como te digo, la vida del político está muy favorecida a ocupar ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para lograr que aquellos que llegan a ese cargo no estén tan imbuidos de esa idea de impunidad y de inmortalidad? Y ahí yo te diría, está todo el andamiaje cultural que vos hablabas, y ambiental, institucional, donde los seres humanos hemos tratado de acotar esos funcionamientos cíclicos. Sí, ¿no? Alejandro, y de tu reflexión lo que surge es la necesaria actualización. ¿Por qué un médico debe actualizarse permanentemente? Por supuesto los periodistas, un ingeniero y demás, y no la política. Yo me acuerdo cuando arranqué esta profesión, trabajaba para Radio Continental en Casa de Gobierno. Raúl Alfonsín era el presidente en la incipiente democracia. Yo recuerdo que Alfonsín tenía en su escritorio, para decirlo de un modo así simbólico, unas pocas variables. Hoy el mundo ha cambiado y se ha complejizado de un modo tal que no podés manejarte con aquellas improntas, y a veces pareciera que la política se estancó definitivamente y no aparecen nuevos referentes, nuevos modos de gestionar, de pensar, de encontrarse, de negociar, de nada. ¿Qué pasa? Que la política no entra en esta cosa tan elemental que, insisto, cualquier persona, vos que decías, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Cualquier persona sabe que para seguir laburando hoy de lo que sea, tenés que hacer una mínima capacitación, tenés que ponerte en frecuencia. Mira, se me ocurre con lo que decís, Sergio, una conversación que tuve el otro día con un amigo, un gran economista, muy acostumbrado a lidiar con políticos en esa suerte de ajetreo diario que tienen, ¿no? Digo, para tratar de profundizar la idea de crítica exclusiva, sino de que comprendamos. Y él me decía, mira, los políticos están tan ocupados en sus pequeñas cuestiones que yo creo que han perdido la capacidad de concentrarse. Y me decía, son como chicos con ADD, con déficit de atención. Mira, yo creo que un poco la vida del político, me pareció tan buena esa imagen, no sé cómo la ven ustedes, sí. Pero yo creo que los políticos tienen ADD, es decir, están tan imbuidos en esa búsqueda de cuestiones tan coyunturales y diarias, que les cuesta mucho pensar y concentrarse. Y esto te digo, y concentrarse en una búsqueda un poco más profunda. ¿Cómo imaginas una reforma de la política institucional en la Argentina? No sé, algunos países de la región han hecho reformas profundas en la justicia y para eso, bueno, contrataron y recibieron créditos y del Banco Mundial y de otros organismos y demás. Porque cuando vos decís están ocupados en sus pequeñas cuestiones, eso incluye también grandes cuestiones para nosotros los ciudadanos, porque esas pequeñas cuestiones para ellos también, además de la lucha de poder, tiene que ver con lo que se van a repartir. Y todas las personas que más o menos estamos ligados a la gestión de la política, que conocemos lo que hacen, sabemos que parte de lo que denuncia el actual presidente es cierto. La política reparte lo del juego, lo de la droga, lo de las putas, lo que quieras. Esto es histórico y nadie podría decir que cambió, ¿no? Sí, la pregunta, como vos decís, es ¿cómo se logra un incentivo para que esta gente deje de perseguir ese beneficio personal y logra
comprometerse con un beneficio comunitario. Ahora, yo te diría ahí hay un tema. Primero, tenemos una región muy complicada, es decir, Latinoamérica en su conjunto tiene enormes dificultades para lograr una situación de ligar la vida y los intereses de los políticos, como vos decís, muy ligada a la corrupción, con un proyecto comunitario y nacional más ambicioso. Ahora, ahí yo te diría, el tema de la impunidad, que bueno, nosotros tenemos la famosa frase de Chabrán, ¿no? El poder es la impunidad. Ahora, fíjate el caso mismo de Chabrán, es decir, la impunidad hasta que, digamos, la misma organización delictiva le suelta la mano, ¿no? Ahora, el tema es que nosotros no hemos podido construir un Estado y particularmente una justicia, sobre todo la justicia federal, y toda la élite argentina en un sentido es cómplice de esa justicia federal, donde de alguna manera se ha hecho un pacto de no agresión. Ahora, yo creo que ahí hay un tema complejo sobre el discurso del presidente, porque él habla de casta, pero no habla de corrupción, o habla poco de corrupción. Habla poco, sí, es cierto. Y hay una distinción, porque también te diría, aún así, también es injusto, porque hay mucha gente que ha bregado en la Argentina, tal vez son una minoría dentro de los políticos, pero que han intentado hacer cambios. Y la idea de universalizar juega y atenta contra una búsqueda, como vos decís, que es básicamente institucional. Es decir, el tema de la justicia federal argentina es un pacto de la élite. Ese pacto, mientras siga, es difícil que la corrupción disminuya. Y a mí se me ocurre que si no hay un programa determinado, si no hay, institucionalmente un trabajo serio, no la voluntad, como decíamos antes, de una persona y a lo máximo de su hermana, no es posible. Esto requiere otro andamiaje. Acá Marina quiere hacer otras preguntas. Alejandro, yo me preguntaba, mucha gente que se la ve honesta en cualquier ámbito donde pueda ejercer el poder, hablo de una institución, de una empresa, del gobierno, y se la ve con las mejores intenciones, pero al cabo de un tiempo de estar en el poder, empiezan a modificarse estas cuestiones. ¿Será que esa estructura cambia a las personas o que las personas se encuentran en esa estructura el caldo de cultivo para desarrollar algo que ya venía con ellos? Quiere decir, ¿todos podemos llegar a caer en eso? Sí. Me pregunto mucho esa cuestión. Y sí, está muy bien la pregunta, porque yo te diría, tendríamos que pensar que no, pero tendríamos también que tener todos los instrumentos para pensar que aún frente a esa tentación, la institución nos va a recordar que vamos a tener una punición, ¿no? Es decir, que las buenas intenciones no alcanzan. Sí. Ahí está lo que planteaba Sergio en términos de ambiente y cultura. Mirá, si la cultura no sanciona lo que está bien o mal, te voy a decir lo más básico, es decir, ¿qué está bien y qué está mal? Es decir, ¿está bien o está mal matar? ¿Está bien o está mal robar? Es decir, nuestra cultura no tiene una sanción. Entonces, y te diría más, sanciona siempre a los más vulnerables. Sí. Entonces, cuando eso se generaliza, favorece, por supuesto que hay casos heroicos, y ojalá cada uno de nosotros tenga esa idea heroica y pueda sostenerla. Pero uno tiene que pensar que la mayor parte de los seres humanos no somos héroes y que la cultura es la que determina lo que está bien y lo que está mal. Más allá de lo que se enuncia, yo te preguntaría, nuestra cultura, ¿qué sanciona? Y yo diría que en general sanciona justamente todo lo contrario, en los hechos, no en lo que dice. Y de la mano decía Sergio, y creo que tiene que ver con la emergencia del discurso del presidente, que la gente se da cuenta de que lo que dice que tendría que sancionar es mentira. Sí. Y cuando la gente se encuentra que los que tienen poder y autoridad mienten, y eso es sostenido en el tiempo, y se genera una situación muy destructiva, ¿no? Fíjate que de la mano de esto que estás diciendo, este filósofo que estamos citando, José Antonio Marina, habla concretamente en el caso de la política y dice, como en tantos otros ámbitos,
toda resolución debe ir de la mano de la ética. Otra cosa que no aparece entre nosotros, o que aparece como un término casi del limbo, ¿no? Que no es para jugarla entre nosotros, ¿no? Así que bueno, nos agrada mucho escucharte y valoramos tu aporte de esta mañana, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Alejandro Racé es médico psicoanalista, magíster en ciencias políticas e integra la comisión directiva del Club Político Argentino. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.